del 2013. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy estaremos con Gina Godoy, vicepresidenta de la Comisión de Justicia. Una revisión a la tipificación del femicidio y la violencia intrafamiliar en el proyecto de Código Integral Penal. También nos acompañará Jimmy Jairala, prefecto del Guayas, presidente del Movimiento Centro Democrático, precandidatura para la reelección en alianza con Movimiento País. ¿En qué consiste el acuerdo entre el Centro Democrático y el movimiento oficialista? Lo vamos a conversar. Y además estará con nosotros Magali Orellana, miembro de la Comisión de Justicia, asambleísta de Pachacutic por Orellana. Se mantiene la criminalización de la protesta social en el proyecto del Código Integral Penal con la figura de terrorismo. La tipificación de la calumnia solo protege a los funcionarios públicos. Lo vamos a examinar. Ecuador no saldrá de inmediato de la lista del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, aunque la Asamblea Nacional apruebe esta semana el proyecto de Código Integral Penal. El GAFI incluyó a Ecuador en la lista de países no cooperantes en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo por considerar insuficientes las normativas con las que contaba el país para luchar contra estos delitos. El Procurador General del Estado, Diego García, explicó que salir de la lista es un proceso que toma su tiempo. La reunión del GAFI para evaluar las acciones tomadas por nuestro país se dará entre el 14 y el 18 de octubre en París. El Ecuador no saldría de la lista en el mes de octubre de este año. Eso tenemos que tenerlo claro, porque el proceso de salida de la lista de países no cooperantes del GAFI se desarrolla luego de que se hayan producido las reformas y que un equipo técnico haya revisado su aplicabilidad. Es decir, es un proceso que lleva aproximadamente un año. Y en otros temas, los alcaldes amazónicos que apoyan al gobierno en la decisión de explotar los campos 31 y 43 del Yasuní declinaron la propuesta de levantar el tema a una consulta popular, mientras que organizaciones sociales que apoyan una consulta buscan asegurarse que el trámite cumpla con todos los requisitos. La autorización que dio la Asamblea para explotar el ITT es la razón por la que los 30 alcaldes amazónicos que propusieron una pregunta para consulta popular no seguirían el proceso para la recolección de firmas. Así lo confirma Germán Flores, alcalde del Puyo, quien fue uno de los proponentes. Nosotros no deberíamos estar perdiendo tiempo en continuar o en insistir en una consulta popular, cuando ya la responsabilidad se la dio o recayó en los asambleístas. Así quedarían ahora solo las preguntas en contra de la explotación. El presidente del Consejo Electoral, Domingo Paredes, confirmó que si cumplen con todos los requisitos, la posible consulta popular no coincidiría con las elecciones seccionales previstas para febrero del próximo año. Se le estaría haciendo para marzo, abril o mayo del próximo año, depende mucho de los tiempos. El colectivo Yas Unidos está de acuerdo con esa fecha, prefiere que se desligue del tema electoral. Lo que les preocupa por ahora es cumplir con todos los pasos para la recolección de firmas, y según Patricio Chávez, su representante, para ello pedirán formalmente asesoría técnica al Consejo Electoral antes de retirar los formularios para la recolección. La idea de esto es evitar que luego nos ocurra lo que les ha ocurrido a, por ejemplo, a los partidos que intentaron recalificarse y a los que se les invalidaron miles de firmas. En especial deberán seguir los pasos requeridos para la consulta. Primero, la solicitud para retirar formularios. Luego, si lo requieren, la asistencia técnica. Realizar la recolección de firmas en 180 días, tomar en cuenta 15 días más para la resolución del Consejo Electoral y con ese informe esperar la decisión de la Corte Constitucional. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, amigos televidentes, un buen día para todos. Mañana inicia en la Asamblea Nacional el segundo debate del Código Integral Penal, un documento extenso que maneja temas como el del aborto, la mala práctica profesional, la violencia sexual contra la mujer, entre muchos otros. Gina Godoy es la vicepresidenta de la Comisión de Justicia, en donde se ha discutido este código, se encuentra ya en los estudios de la capital. Le damos los buenos días e iniciamos esta entrevista señalando que conocido es el trabajo de Gina Godoy por la igualdad de género, por los derechos de las mujeres, de los niños, de los adolescentes.
televidentes. Vamos a enfocarnos entonces en algunos puntos. Por ejemplo, el artículo 152 considera violencia intrafamiliar a todo tipo de maltrato físico, psicológico o sexual contra la mujer o algún otro integrante del núcleo familiar. Pero los siguientes artículos, es decir, el 153 y el 154, tipifican únicamente los maltratos físicos y psicológicos, más no el sexual. ¿Por qué razón, asambleísta Godoy? Lenin, país, muy buenos días. Es lo que en la mesa terminó teniendo una aceptación y por tanto el respaldo y los votos suficientes para aprobar el informe. Eso no significa que en el debate no hayamos hablado de la pertinencia de incorporar dos tipos que están por fuera en el contexto de la violencia intrafamiliar, que es justamente la violencia sexual y la violencia patrimonial. Tomando en cuenta que la ley 103 tiene 18 años de vigencia, 18 años en que cada uno de los espacios receptores de las denuncias de las violencias que viven las mujeres víctimas de sus parejas justamente ponen en evidencia estas otras prácticas, como la violencia también va poniendo va haciendo notar que hay otras formas de ir violentando que no solamente son la violencia física y la violencia psicológica. Ahora, independientemente de que eso haya sido lo que se discutió y lo que tuvo una aprobación mayoritaria en la mesa, no tiene mucho sentido, ¿no? Decimos que hay 3 tipos de violencia intrafamiliar, pero solamente tipificamos 2. O sea, dejando por fuera la sexual e ignorando lo que usted señalaba, que es la violencia patrimonial. Un delito que es mucho más común de lo que se piensa. De acuerdo a datos estadísticos, se ha señalado que este tipo de delito incluso supera al de la violencia sexual con un 35% dentro de los casos de violencia de género. ¿Por qué razón no se lo consideró siquiera? Y ese es un resultado que justamente nos dio la encuesta realizada por el INEC en el año 2010. El que no se haya considerado también tiene que ver justamente con la comprensión frente a esta realidad, con el conocimiento de lo que suele pasar en la vida de las mujeres en una relación de pareja. Sin embargo, en la violencia sexual no hay una total pérdida, porque hay tipos individuales, hay infracciones que están dentro del capítulo de aquellos delitos que atentan contra la integridad de las personas, donde cada uno tiene una especificación y donde un agravante justamente es que haya actos de agresión sexual en el contexto de la violencia intrafamiliar. Yo diría allí que hay una expectativa respecto del debate que se producirá en el Pleno. Ayer en la reunión de bancada justamente hubo un debate muy interesante que daba pie justamente a señalar la pertinencia de incorporar como un tipo más la violencia patrimonial y también el poder hacer una modificación en tanto este es un parágrafo que habla de la violencia intrafamiliar y no así justamente la violencia contra la mujer y la familia, dado que son las mujeres justamente las receptoras de estas prácticas que terminan atentando contra su integridad, contra su vida y contra su desarrollo. Usted que ha trabajado tanto tiempo por los derechos de la mujer, ¿cómo toma el que este Código Integral Penal, este proyecto, continúe penalizando el aborto? Yo creo que ahora más que nunca se pone en evidencia cómo el bloque va procesando y teniendo nuevas prácticas. En el año 2009, cuando se hizo una reforma parcial al Código Penal, este tema ni siquiera se lo debatió en nuestra bancada. Se circunscribió a una mesa que tampoco procesó ni sugirió ninguna modificación al respecto, pero que ahora hemos estado debatiendo en algunos espacios, inclusive en espacios en los que participa nuestro compañero y líder máximo, el compañero presidente. En el bloque un debate muy intenso, muy extenso, pero también teniendo plena conciencia, Lenin, de que la lucha de las mujeres no se circunscriben a una coyuntura. Creo que es necesario lograr trascender con estas prácticas que las mujeres vivimos, poner en evidencia que esta es una realidad que nos afecta, que no responde justamente a aquellas creencias de que la violencia no ocurre, que las mujeres no somos víctimas, que la violencia sexual no existe. Eso tenemos que seguirlo debatiendo, tenemos que seguirlo cuestionando, porque hay una realidad que nos desborda, hay una demanda que está allí frente a nuestros ojos y hay víctimas que tienen una demanda que es legítima. Pero yo le preguntaba sobre el aborto, ¿pesó más el derecho a la vida sobre el derecho a la soberanía del cuerpo?
Más que eso, Lenny, y repito, perdone si no respondo directamente, pero que es necesario justamente tener esta comprensión del contexto en su conjunto. Hay una garantía principal, no solamente al derecho del feto a vivir, sino también de la mujer a decidir cuándo ser madre y cuántos hijos tener. Pero en ese debate aún yo creería que en la bancada no hay las condiciones suficientes. Y repito, por eso el proceso en el 2009 no se discutió ni siquiera en el bloque. Ahora eso ha rebasado, hay otros espacios en el que el tema se discute y en otro momento quizás, ojalá pudiera ser este, y si no es este, será en otro, el que esa lucha pueda tener una respuesta positiva. Este código tipifica el femicidio e impone penas que van desde los 22 hasta los 26 años. Explíquenos en qué consiste y los motivos de una penalización tan rígida. Es la misma pena que se establece para la figura del asesinato. La sugerencia también era que fuera una sanción mayor por las circunstancias en las que el femicidio ocurre, dado que justamente es en ese espacio en el que la seguridad pública no llega, en el que la condición de vulnerabilidad de la víctima está totalmente expuesta y es el femicida que está compartiendo una relación de pareja o la convivencia el quien logra asesinar a esa mujer. Es fundamental que en esta coyuntura se haya logrado justamente la tipificación de esta conducta y así visibilizar el que el femicidio es el final de una vida de violencia en la que las mujeres en el Ecuador siguen estando expuestas, y ojalá pues con esta tipificación la política pública también que tiene que, y que ya hace el Ejecutivo, pero creo que a ratos toca también desde las instancias judiciales tener un complemento y que ese plan para la erradicación de la violencia sea también nuevamente teniendo la misma fuerza, los mismos recursos para lograr que estas prácticas se queden desterradas. Así que ahora la configuración del femicidio evidencia una realidad, sanciona de manera importante al femicida, dibuja 4 condiciones de agravante de la conducta y allí, en la medida que haya más de 2 agravantes, pues la pena se agrava en 1/3. Estos 22 a 24 años se pueden fácilmente concretar en más de 35 años también. Es interesante, asambleísta Godoy, lo que nos encontramos en el artículo 104, que refiere a la pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes. En resumen, allí se sanciona, entre otras cosas, el poseer, el descargar a través de medios electrónicos o el comprar este tipo de material con penas que van de los 10 a los 13 años. Y si quien comete este delito es cercano al menor, como un familiar, un pariente o un profesor, la pena llega hasta los 26 años. Esto es importante porque la verdad es que muchos de los aspectos relacionados a la pornografía infantil no se encontraban específicamente tipificados en el actual código. Sí, y mire cómo pone en evidencia nuevamente la práctica de la violencia en el entorno de la familia, en ese contexto en el que tanto la pareja como los hijos y las hijas lo que demandan es justamente no solo el respeto, sino el disfrute pleno de una relación armónica. Esta semana yo leía, el día de ayer, con absoluta preocupación, como una niña de 10 años y desde los 8 ha sido abusada por su progenitor y consintiendo a su vez que un amigo de él también la abuse. Esa, sin duda, es una realidad que viola derechos de nuestros niños y nuestras niñas y sin duda esta pena no contribuye a resarcir el derecho vulnerado de esas víctimas, pero sin duda pone una sanción ejemplarizadora a este agresor que atenta contra la vulnerabilidad y la integridad de nuestros niños y de nuestras niñas. En este código se plantea que las personas menores de 18 años continúen siendo inimputables y que si llegan a cometer algún tipo de delito se rijan pues su juzgamiento por el Código de la Niñez y Adolescencia. Hubo voces desde el gobierno que planteaban que desde los 16 años debían ser responsables también penalmente. ¿Cuál fue el criterio que primó? ¿Cómo se llevó esta discusión? Originalmente el proyecto presentado por el Ejecutivo planteaba que fueran imputables a partir de los 16 años de edad.
El debate contribuyó a refrescar algunos compromisos que como Estado hemos asumido, y esto es mantener una justicia especializada para los adolescentes, de tal manera que esto también se ve reflejado en la Constitución de Montecristi, y por eso ahora la sugerencia de la reforma es a uno de los capítulos en el Código de Niñez y Adolescencia, preservando la justicia especializada, garantizando que de probarse la responsabilidad en el cometimiento de una infracción penal, la medida de internamiento sea cumplida en centros distintos de aquellos donde están cumpliendo una condena los adultos. Los adolescentes están en un proceso de formación, de construcción de su propia identidad. En este momento son responsables, lo serán en adelante, pero lo que es fundamental tener absoluta claridad es que tienen un procedimiento y una norma distinta de aquella que juzga a los adultos dadas sus condiciones de vulnerabilidad. Y también señalar que aquel adulto que utiliza a un adolescente en el cometimiento de una infracción penal será un agravante que también contribuirá a agravar la pena que se le imponga por la infracción cometida. Agradecemos la presencia de Gina Godoy, asambleísta por país, vicepresidenta de la Comisión de Justicia, con quien hemos analizado esta mañana algunos de los temas, de los múltiples temas que contiene este proyecto de Código Integral Penal. 7:15 de la mañana, en breve estaremos con Jimmy Jairá, la precandidatura para la reelección en alianza con Movimiento País y el incremento del presupuesto de la prefectura. Ya regresamos, quédese en nuestra sintonía. 7:22, Jimmy Jairala, prefecto de la provincia del Guayas. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias. Correrá por la reelección por Centro Democrático en alianza con el movimiento de gobierno. ¿Usted va a escoger a la candidata a viceprefecta de una terna que envíe a Alianza País o es de esas ternas que ya le envían sabiendo cuál es el elegido o la elegida? Bien, naturalmente que lo que debería pasar, y eso es lo que va a pasar en efecto, es que yo pueda escoger como prefecto provincial con quien me gustaría trabajar esos próximos 5 años, ¿no? Porque la alternativa 1 es esa, la 2 siempre sigue siendo que en el camino tal vez la fórmula sea que el mismo prefecto escoja de fuera de país un binomio. Siempre hay posibilidades, pero eso en todo caso ya está en el ámbito de país, que tendrá que resolverlo como parte de la alianza en la convención, que entiendo que será la primera o segunda semana de noviembre. Usted argumentaba que el objetivo de esta alianza es también compartir responsabilidades para una mejor gobernabilidad. Ahora, usted tiene un movimiento propio que está de acuerdo con el presidente en muchas cosas, claro, que no concordará en otras, pero no se ha unido a las filas de Alianza País. Y en otras contiendas, de hecho, ha participado con otros partidos, con el PRE, con Partido 1, alianza con Sociedad Patriótica en las elecciones del 2009 para la viceprefecta Luzmila Nicolalde. En esta ocasión, esta alianza con el oficialismo, siendo la fuerza mayoritaria, ¿no opacará más bien la posición de Centro Democrático? Bueno, hay alianzas que son coyunturales, como las que usted ha mencionado. Hay alianzas que ya son programáticas y que se vienen dando en los últimos 4 años, al extremo que recordemos que en el mes de febrero nosotros como Centro Democrático no pusimos candidato y decidimos apoyar a la reelección del presidente Correa y los candidatos asambleístas. No opaca al movimiento, porque de todas maneras el movimiento ya está posicionándose y tiene un liderazgo conocido. Le recuerdo que yo en el 2004 fui candidato a alcalde sin socialcristianos, sin país, y alcanzamos el 30% de la votación. Le recuerdo que en el 2006 alcanzamos la segunda votación más alta de la provincia del Guayas, también sin ninguna relación con actores políticos importantes, de manera que ya hemos labrado pues una carrera política que nos permite posicionarnos, y por eso es que País ha considerado esa opción de aliarse. Uno no se junta, o País no se juntaría con un candidato que no tiene posibilidades, ¿no le parece? Ahora, Alianza País probablemente mañana anunciará si van con la actual gobernadora Viviana Bonilla como candidata a alcalde. Usted ha dicho que apoyaría las candidaturas de Alianza País. ¿Qué cambió en el panorama electoral para que en el 2009, por ejemplo, su decisión de no presentar candidatos a la alcaldía ni la concejalía respondía, según usted lo dijo en ese momento, a que usted es de la idea de que se apoya al candidato que tenga el mejor perfil? Hace 4 años usted creía que era Jaime Nebot, ¿y ahora?
Bueno, lo que ocurre es que, como usted habrá advertido en estos últimos 4 años, los cambios que se han experimentado en el país en los últimos 6 años, en realidad, le han correspondido a la gestión del presidente Correa, que está cambiando el país en 6 años. Los cambios que efectivamente se han generado en Guayaquil datan de hace 20 años. Han sido 20 años de trabajo. Entonces, el dinamismo, el ritmo es muy importante en lo que tiene que ver con la administración del presidente de la República. Por esa razón, nosotros estamos trabajando. De hecho, una buena parte de la gestión de la prefectura ha sido fortalecida con acuerdos, con convenios con los ministerios, con el Ministerio de Obras Públicas fundamentalmente. Eso nos ha permitido trabajar como estamos trabajando hoy en la transformación de la provincia, en el buen vivir de las personas. Ahora, esa postura dista evidentemente de un acercamiento con Madera de Guerrero, con los socialcristianos, y es posible en efecto que ellos no solamente lleguen a candidatizar al alcalde, sino también a un candidato a prefecto, y posiblemente se ha hablado incluso de Cintia Viteri. ¿Cómo cambiaría con esas postulaciones y la presencia que tienen en Guayas, cómo cambiaría ahí el tablero electoral? No creo que cambie. Mire, nosotros ya hemos realizado las mediciones con una distinguida candidata como la señora Viteri, y aquello del endoso de los votos es bastante relativo, ¿no? Si bien en el mes de febrero el alcalde no fue candidato, indiscutiblemente que se hizo campaña por parte de Madera de Guerrero y de los socialcristianos por las listas y alcanzaron 4 asambleístas, de manera que ya no es tan cierto en Guayaquil aquello del endoso de los votos. Y finalmente nosotros como Centro Democrático, como le dije hace un momento, desde el 2004 hemos venido haciendo actividad política como Jimmy Jairala, hoy en Centro Democrático, y ya tenemos un espacio ganado, ¿no? No se puede desconocer que nosotros nos hemos ganado un espacio, no somos cola de nadie. Prefecto, los candidatos para los 25 cantones se definirán también en alianza con el oficialismo. Para San Borondón, por ejemplo, su candidato era de Centro Democrático, Mario Canesa, pero ya hace poco comunicó que tenía que desistir de la candidatura. Mire, ¿tiene ya otro nombre? Stephanie, lo ideal ha sido y será siempre que vayamos juntos en todos los cantones, pero usted sabe que eso no es tan sencillo. Hay cantones donde ya tenemos acuerdos, hay otros cantones donde no hemos logrado aún ponernos de acuerdo, y hay que medir a los candidatos ganadores de las primarias, o de país o de Centro Democrático. Y a lo mejor pasa que en 1, 2 o 3 cantones vamos a ir seguramente con un solo candidato, o de Centro Democrático o de país. Esas son cosas que ocurren, esto es un proceso democrático y es lo más complicado ponernos de acuerdo en ese sentido. Con Canesa, por ejemplo, ustedes apostaban para que sea un candidato de Centro Democrático. No, de la alianza. Incluso tenía la aceptación ya iba a ser candidato de la alianza. Y ahora que ha desistido, ¿cuál sería el siguiente nombre? Estamos buscando un nombre. Usted sabe que es un área de influencia muy importante del Cantón Guayaquil y estamos buscando un buen nombre. Lo haremos sin apuro. Usted sabe que tenemos todavía casi un mes de tiempo para hacerlo. Ayer el Consejo aprobó un incremento de $9 millones en el presupuesto para la ejecución de obras en la provincia. ¿Cuáles serán esas obras prioritarias y a qué se debe ese incremento en el presupuesto para ejecutarlo en su mayoría, según ha anunciado la prefectura, en este mismo año? Efectivamente, porque es un remanente de los ingresos anuales de la prefectura que llega en el mes de agosto, por eso se reprograman las obras. Fundamentalmente lo hemos destinado a la atención de caminos vecinales, a la compra de nueva maquinaria para la prefectura del Guayas y algunas obras civiles en determinados cantones donde la obra pública es altamente deficitaria y la hacemos con un convenio con los cantones, con los municipios cantonales. De modo que es por eso que se entiende que esa inversión es este año, no es el próximo año, no tiene nada que ver con el presupuesto del próximo año. ¿Cuáles son esas obras de su experiencia como prefecto que quedan como saldo pendiente para una futura administración, sea la suya o no? Bueno, yo le diría que lo que haremos en la siguiente administración será prestarle mucho más atención de la que se le ha prestado a los caminos, a la vialidad vecinal. Más bien yo, si me permite, en 30 segundos lo pondría al revés, que es lo que queda en esta administración y debe continuarse en nuestra próxima administración. Aquí no había hace 20 años un centro de quinoterapia como lo tenemos hoy día, no había escuelas de fútbol con 8.000 niños atendidos como lo tenemos hoy día, no había un centro tecnológico popular con 50.000 personas casi capacitadas gratis en informática como hay ahora. Más bien yo veo lo positivo que va quedando y por supuesto siempre en la agenda que hay cosas por hacer. La vialidad del Guayas es complicada, son 5.600 kilómetros, Steffi, de los cuales apenas 600 son vías concesionadas, el resto son caminos de segundo orden y vecinales. Ahora, con los ingresos de la explotación del Yasuní, también las alcaldías, las prefecturas,
jefaturas, juntas parroquiales, obtendrán mayores recursos para sus administraciones. ¿Cómo se debería garantizar, más allá de que esté escrito en el papel, porque el papel aguanta todo, que esos recursos vayan en efecto a obras prioritarias, en este caso para la provincia? Bueno, yo considero que la ley debe estar absolutamente blindada para que ninguna autoridad desvíe los fondos, en cuyo caso yo considero que se trataría de peculado. Simplemente así, la ley tiene que ser muy específica y esos fondos dirigidos, por ejemplo, a temas de salud, a temas de carácter social, de ninguna manera a otros. Considero que eso está pues ya en el ámbito del presidente de la República, de manera que ningún funcionario público pueda salirse, pueda desviar el destino de esos fondos. El prefecto del Guayas, Jimmy Jairal, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias a usted por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 30 minutos, pausa y en instantes con Magali Orellana, la criminalización de la protesta social y la calumnia, temas que abordaremos respecto al proyecto de Código Integral Penal. Ya regresamos con eso, quédese en nuestra sintonía. Magali Orellana es asambleísta por Pachacútec, se encuentra allá en los estudios de la capital, además es miembro de la Comisión de Justicia. Muy buenos días, asambleísta. Usted votó en contra del informe del Código Integral Penal y en días anteriores leíamos que usted consideraba que esta es una norma que otorga más poder al Estado. ¿Por qué razón? Buenos días, Lenin. Un saludo al país y a la provincia de Orellana. Precisamente porque en este proyecto de Código Integral Penal, todos los temas que se refieren a terrorismo, a sabotaje, a la huelga, incluso a la injuria que ahora está como calumnia, están direccionadas precisamente para reducir cualquier acción social, por mínima que ésta sea. En cuanto a la facultad que tiene la sociedad civil de reclamar, de exigir sus derechos, como lo estipula claramente el artículo 11, numeral 1 de la Constitución, que los derechos serán exigidos de forma individual o colectiva a las autoridades y estas están obligadas a garantizar su cumplimiento. Lastimosamente ahora, la figura de terrorismo en el actual Código Penal ha sido precisamente utilizada para perseguir a dirigentes sociales, a luchadores populares, como es el caso de Carlos Pérez. No olvidemos los 27 presos de Dayuma, gente reprimida, encarcelada injustamente, los 10 del Uluncoto, también los jóvenes del Central Técnico. Ahora es altamente peligroso cómo se está configurando el tema en cuanto a la figura de terrorismo en este proyecto del Código Integral Penal. Y justamente revisemos qué es lo que dice el 367, que es el artículo que tipifica la figura de terrorismo. Señala que será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años la persona que individualmente o formando asociaciones, armados o no armados, pretextando cualquier fin, incluso políticos, provoque o mantenga un estado de terror a la población o a un sector de ella. Es un fragmento de este artículo, pero al final nada cambia. Van a poder continuar utilizándolo para criminalizar la protesta social. Bien, esto lo que hace en realidad es ampliar, es facilitarle aún más al gobierno nacional la persecución, porque como está tipificado, como usted lo acaba de leer en este momento, queda abierto para que cualquier conducta pueda encasillarse en esta tipicidad penal. Es importante que conozcamos qué es lo que dice el Código Penal actual. Dice: los que individualmente o formando asociaciones como guerrillas, organizaciones, pandillas, comandos, grupos terroristas. En el Código Penal actual se tipifica a qué se considera terror. Estamos hablando de bandas organizadas, de guerrillas, de grupos armados que constantemente están infundiendo el terror con secuestros, con atentados, con bombas, matanzas, amenazas consecutivas. Esto es lo de las Torres Gemelas, es precisamente terrorismo. Estamos hablando que no se puede catalogar a una marcha como por ejemplo la de los jóvenes por el Yasuní como terrorismo. No obstante, al no tipificar, al no especificar en esta situación, se está dejando abierta esta posibilidad y al mismo tiempo se utiliza el Código Penal para criminalizar la protesta, criminalizar la lucha social, en tal sentido que cualquier acción que se pueda hacer en este momento, esto más bien en este momento es un retraso, porque cualquier situación que se pueda hacer puede ser considerada y de alguna manera esta es una estrategia que utilizan los gobiernos para
deslegitimar las demandas que realizan los manifestantes, comparándolos con terroristas, con delincuentes, para que no puedan ser escuchadas sus demandas. Un grupo político que no reconoce a las FARC como terroristas podría considerar, sí, de acuerdo a este código, como terroristas a personas desarmadas. Así es. Precisamente esto deja de manera muy amplia. Aquí cualquier cosa puede ser considerado terrorismo. Está hablando que lo que usted acaba de leer dice la persona está penalizando a la persona natural como individuo y no está catalogando como debe de ser a estos grupos, no está especificando a qué se refiere con estos grupos que causan terror. Esto es altamente peligroso para la democracia del país, la debilita, arrasa con cualquier decisión y sobre todo el derecho a la resistencia que está estipulado en el artículo 98 de la Constitución, que si no el pueblo ecuatoriano no está de acuerdo con las políticas públicas, está en su pleno derecho de reclamar y de exigir. Con esto prácticamente se estaría anulando y continuaría la aberrante persecución de la cual han sido objetos los luchadores sociales. Asambleísta Orellana, el artículo 184 señala lo siguiente: calumnia. La persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Por cualquier medio. Esto significa que al final se terminó introduciendo la propuesta del secretario jurídico Alexis Mera de considerar a las redes sociales también dentro de este tipo penal que se llamaba injuria, pero que acá se lo encasilla dentro de la calumnia. Efectivamente, en estas 3 líneas, porque hay que recordar que en el Código Penal actual especifica a la injuria como calumniosa y no calumniosa, y esta en grave y leve. Se borra toda esta reglamentación y únicamente en 3 líneas se pone la persona que por cualquier medio, porque no está especificando si puede ser escrito, puede ser televisivo, puede ser radial o puede ser inclusive redes sociales como Twitter y Facebook. En estas 3 líneas se está recogiendo la propuesta que hiciera en la Comisión de Justicia el señor Alexis Mera de castigar a la calumnia con el máximo de la pena, a la calumnia a través de redes sociales con el máximo de la pena. Además, es lamentable porque a través de este texto lo único que se está garantizando es proteger al gobierno y a los funcionarios afines a estos para que no se pueda decir absolutamente nada. Es importante recordar que con esto se resquebraja aún más la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Nos dejan absolutamente sin ninguna posibilidad de mantenernos informados. ¿Qué pasó en la marcha de los compañeros, de los jóvenes que hicieron por el Yasuní? La única forma que nosotros podíamos mantenernos informados y ver las fotografías de las personas que estaban siendo prácticamente arremetidas, golpeadas, era a través de las redes sociales, del Twitter, del Facebook, pero ahora no vamos a poder hacerlo. Inclusive a través del Twitter pudimos enterarnos de estas balas de gomas que supuestamente ellos jamás utilizaron. Con esto se está debilitando más la democracia, reconociendo que el alto deber del Estado es garantizar a sus habitantes el ejercicio pleno de la democracia. Ahora lo único que se están haciendo con esto es armar leyes para blindarse y proteger su permanencia en el poder. Se incluye también en este proyecto, se incluyen 2 disposiciones que sancionan el pánico financiero y el pánico económico. Se refieren básicamente a la divulgación de información que pudiera provocar una crisis en el país. ¿Cree usted que esto pudiera atentar contra la libertad de expresión o por el contrario, es necesaria una normativa de este tipo para evitar que se divulgue información no confirmada? Todo lo que hace el actual régimen es con la única expectativa de poder protegerse de cualquier denuncia. Hay que recordar que inclusive varios de nuestros compañeros Pachacuti realizaron ciertas denuncias. Inclusive que en el actual momento, tanto en el Banco de Fomento, incluyendo también al Banco del Pacífico, estaban estas economías muy débiles, y eso se lo denunció al país. Es importante que exista la facultad de fiscalizar y de poder denunciar, obviamente con documentos, si es que pudiera existir alguna falencia en estas instituciones bancarias. El pueblo ecuatoriano tiene el derecho de permanecer informado. Esta situación, lo único que estamos viendo es de salvaguardar y obviamente protegerse de que nadie pueda denunciar absolutamente nada. Quedan muchos temas por tratar respecto a este proyecto de Código Integral Penal, son más de 700 artículos. Agradecemos la presencia de la asambleísta Magali Orellana. Estefi, hemos terminado por el día de hoy. Concluimos Contacto Directo agradeciéndoles a ustedes por habernos acompañado. Un excelente día con todo, Lenin, y nos vemos mañana. Hasta mañana.